Ten cuidado con tus sueños, son la sirena de las almas, decía el escritor que dio vida a Madame Bovary. La sirena canta, nos llama, la seguimos y jamás retornamos. Y es en ese punto, en ese destino sin retorno, donde se encuentra nuestro invitado de hoy. Persiguió un sueño y ahora está dulcemente atrapado en él. Arquitecto de profesión, sedujo y se dejó seducir por la cocina, a la que ama en teoría y en la práctica, y quiso dar forma a unos estudios que acaban de ver la luz. Hoy visita el plató de Trivium el director de la Cátedra Internacional de Gastronomía del Mediterráneo de la UCAM, Antonio Marquerie. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Bienvenidos un martes más a Trivium, chicas. Buenas noches. Buenas noches, Paz. Decía Shakespeare que un hombre que no se alimenta de sus sueños, desde luego, envejece pronto. Eso no le pasa a nuestro invitado de esta noche y enseguida le vamos a explicar por qué. Antonio Marquerie, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Decíamos lo de los sueños porque usted llevas durante mucho tiempo detrás de conseguir un proyecto, de hacer realidad una ilusión que se ha ido fraguando a lo largo de mucho tiempo y se ha conseguido, se ha hecho realidad aquí en la región de Murcia y en colaboración y de la mano de la Universidad Católica San Antonio. Hablamos de la Cátedra Internacional de Gastronomía Mediterránea. Si te parece, como queremos hablar de buenos platos, de gastronomía, de enología, de muchas cosas esta noche, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar hablando de esa cátedra y de cómo se materializa en el tiempo. Muy bien. Pues os cuento, esto fue un proyecto, o sea, bueno, primero viene por una afición que he tenido toda mi vida. De la cual hablaremos pormenorizadamente porque es curiosa como... Entonces, fue una afición. Y a partir de que ciertas personas me plantean crear un proyecto de un grado de gastronomía, fue cuando me puse en contacto con la UCAM y entonces surgió el proyecto del grado de gastronomía. Entonces yo llevaba trabajando en ese posible proyecto de un grado durante un año y pico, sobre los esquemas de que podía costar un grado en gastronomía mediterránea, en este caso, ¿no? Y nada, y nos pusimos a trabajar y sacamos adelante el grado. Y bueno, pues a partir de ahí se creó la Cátedra de Gastronomía, la Cátedra Internacional de Gastronomía Mediterránea, me nombraron director de la cátedra y catedrático, y a partir de ahí pues empiezan todos los proyectos que estamos desarrollando con la cátedra, que no solo es el del grado. Si le parece, durante esta entrevista vamos a hablar de vez en cuando de estos estudios para darlos a conocer un poco, porque son muy interesantes, pero antes queremos que nuestros invitados, nuestros espectadores conozcan un poco mejor al invitado que tenemos esta noche. La afición de la cocina le llega desde niño, creo que su tía tiene que ver un poco en eso. Ah, sí, mi tía era profesora de cocina de la sección femenina y mi madre también, que estaba muy bien. Y entonces yo, mi mejor regalo que me podía hacer en un cumpleaños era llevarme al mejor restaurante de Madrid. Y entonces mi tía, como estaba encantada, pues entonces yo cuando era pequeñito pues llevaba a los estrellas Michelin cuando era pequeño, porque era mi mejor regalo. Y luego ya con el tiempo pues me acuerdo que, porque yo soy arquitecto, y resulta que terminé la carrera, me fui a Torrevieja a vivir y a tener un estudio. Y entonces claro, yo ahí ya tenía que, ya no estaba con mis padres, tenía que cocinar. Y claro, empecé a ir a restaurantes, que era lo que me gustaba, pero claro, digo, todos los días de restaurantes no puede ser. Y digo, pues aquí que, aparte de lo que sepa, pero hay que aprender algo más, ¿no? Y fue cuando empecé a ir a clases a un restaurante que estaba en Alicante, que tenía una estrella Michelin, que se llamaba La Moñica. Y entonces fui durante 2 años, duraban los cursos como pues, casi 4 o 5 meses. Y yo iba todas las semanas a recibir clases de cocina. Y luego ya, pues nada, fue ya siempre como pasión. Entonces hizo cursos de cocina, por ejemplo, con Abraham García, y luego también ya cuando conocí el bulli, pues fue cuando me apasioné por el bulli. Y entonces estuve en 2 cursos que duraban 4 días en el bulli, que no eran tanto de cocinar, sino de lo que a mí también me interesaba mucho, que es sobre
digamos, conocimientos gastronómicos, no de cocina, de técnica culinaria, sino de la gastronomía en general. Y entonces ya el bulli me acabó por apasionar, digamos, por meterme en toda la gastronomía, en todo lo que era el conocimiento de la gastronomía. Y bueno, pues así ha sido. Pero entonces, ¿ese amor por la cocina fue un flechazo desde niño o ha sido una cosa más bien que a lo largo de los años has ido enamorándote un poco? Digamos, o sea, o sea, fue flechazo desde niño. A mí me ha encantado siempre, además ya en casa guisaban muy bien y siempre me ha encantado. Pero también o sea, te reconozco decir que poco a poco ha sido cuando me he ido enganchando más. Y cuando he ido, es decir, cuando he tenido mayores posibilidades económicas de viajar yo, es decir, porque todos los viajes que he hecho, cuando yo viajo, pues no sé, primero veo el restaurante y luego veo qué edificio hay que ver, o qué catedral hay que ver, o qué edificio moderno hay que ver. Pero primero sitúo dónde están los restaurantes y luego todo lo demás. Haces tú mismo. Es turismo gastronómico, ¿no? Sí, turismo gastronómico. Eso es una modalidad que cada vez está ganando más adeptos y además que desde aquí, desde España, también se quiere potenciar. Usted comentaba que además de ser un apasionado de la gastronomía, también es arquitecto y a raíz de esa profesión también ha participado en dar forma a proyectos de grandes restauradores, ¿no? Pues así es. Bueno, yo como arquitecto participé con 3 proyectos en una exposición que se hizo en el MoMA, en Nueva York, sobre la arquitectura española, se llama On Site, New Architecture in Spain, y entonces participé con 3 proyectos. Eso como, digamos, como grandes proyectos. Eran 2 auditorios, uno en Villajoyosa, otro en Torrevieja, y luego una cosa que hicimos muy especial con un arquitecto japonés que se llama Toyo Ito. Y por otro lado, es decir, cuando ya empezaba en Torrevieja, que iba de restaurantes, yo iba a uno en concreto, de un matrimonio que ella había estado en el Com Ce Soit de Bruselas, que también era un restaurante importante de Bruselas. Él había sido mayordomo, total que se dejan Bruselas y se vienen a España, eran españoles, ¿no? Y empiezan a trabajar en un restaurante, pero claro, su ilusión era tener su propio restaurante. Y a fuerza de ir, que me conocen, entonces de hablar de gastronomía, fue cuando me encargan su primer restaurante, o sea, su restaurante, ¿no? Luego, por otro lado, ya al cabo del tiempo, pues también me encargaron, también a fuerza de ir a la finca, en Elche, que sabéis que Susi Díaz es una de las jueces de Masterchef, pues a fuerza de ir, pues también me conocían, porque me hago amigo. Yo parece que he nacido cocinero, pero me hago amigo de todos. Y entonces, ¿tienes feeling con los sí, cocineros? tengo feeling con todos. Y entonces, a fuerza de ir, pues yo decía, mira, si no tenéis dinero para cambiar esto, pero pues no, cambiar la luz, porque la luz es horrorosa para este tipo de comida, ¿no? Hasta que un día, pues me llaman y me dicen que querían hacer el restaurante, ¿no? Y luego también como proyecto especial, que es el equivalente al Centro de Cualificación Turística de Murcia, pues hice también el CDT, el Centro de Desarrollo Turístico de Torrevieja, que también está relacionado con toda la gastronomía. O sea que maridan bien arquitectura y gastronomía, Mucho, por lo menos en su además. caso. Y la carrera de gastronomía está pensada desde la arquitectura. ¿Sí? ¿Eso cómo? Hablo. A ver. Pues es muy fácil. Porque cuando planteas, un arquitecto se debe plantear primero conocer los materiales y un cocinero los ingredientes. Un arquitecto debe conocer las técnicas para construir y un cocinero la técnica culinaria. Un arquitecto debe conocer luego una parte, un bloque que es de cultura, porque estudiamos historia del arte, historia de la arquitectura. Hay un bloque de cultura que digamos, el que estudia gastronomía también debe conocerlo. Y luego también un arquitecto, como en el fondo va a estar en un engranaje empresarial, pues debe conocer los recursos humanos y la empresa. Y eso es lo que también tiene el cocinero. Por lo tanto, era en determinadas cosas cambiar la cosa por lo que, o sea, cambiar una cosa por otra. Decía que había estado viajando por el mundo y que cada lugar al que iba primero buscaba el restaurante y después ya buscaba cuáles eran los sitios que había que visitar. No sé si le vamos a poner en un compromiso si le decimos dentro de los fogones cuál es mejor. ¿Con qué cocina se queda usted? ¿La española, la japonesa, francesa, italiana? Me encanta la española. Española, ¿verdad? Me encanta la española. Yo la única cocina que no he podido con ella es la india. No he podido. Porque, digamos, los olores y las especias hindúes o sea, son tan fuertes o que hacen que para mí todo sabe igual. Y luego aparte que me sienta mal al estómago, porque por ejemplo el picante mexicano me encanta porque no va al estómago, se queda en la boca, ¿no? Pero excepto la India,
Pues yo creo que, decir, por supuesto, la española la primera, y la francesa, la española y la francesa. Y luego todas las demás. Bueno, luego Italia, la italiana también es fantástica, es que todas son buenas. Es que además, y yo me acuerdo que cuando escribimos la memoria del grado, o sea, yo justificaba que nadie, o sea, no se trata de competir cuál es la mejor, porque es que no se puede comparar la cocina italiana o francesa con la española, pues son distintas. Entonces, aquí, o la japonesa, es que son tan distintas que no son comparables. Entonces, o te gusta, eso sí, te gusta una o no te gusta, pero si te gusta, pues te gusta tanto como la tuya. Pero nos acabas de decir que te quedarías con la cocina española, pero, sí. Pero sin embargo, fuera de nuestras... En España se valora más cualquier otro tipo de cocina que la nuestra hasta hace relativamente poco tiempo. Es todavía una gran desconocida la comida española afuera, ¿no? Pues sí, sí que lo es, sí que lo es. Porque, aparte, yo creo que la cocina española no solo es la cocina, sino la cultura que debe llevar aparejada, digamos, la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, en Francia, bueno, pues en Francia en cualquier llevan mucho más, digamos, llevan más historia, digamos, trabajando y defendiendo su cocina. Los italianos no solo la han defendido, sino que encima la han logrado exportar fenomenalmente. Y ellos llevan mucho más tiempo trabajando en un tema que nosotros no llevamos tanto, lo llevamos trabajando desde recientemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, todavía estamos ahora luchando porque la paella se conozca en el exterior, pero como se conozca una buena paella, porque el italiano ha logrado exportar una buena pizza y nosotros no hemos logrado exportar cómo se hace una buena paella. Y hacen pues todas barbaridades que se hacen por ahí. Cualquiera que sale fuera hace una paella por ahí y le echa lo que puede. Le echa lo que quiere, la gente también lo recibe estupendamente, pero no paella, sabe, no es una paella. sabe. Y sin embargo, una pizza te la encuentras buena en todos los lados. Hasta las que encargas por ahí por que te la traigan a casa. Hasta esas son buenas. Bueno, en ese sentido, desde luego, los italianos, los franceses, los japoneses han sabido hacerlo mejor, porque en cualquier país del mundo te encuentras un restaurante italiano, otro francés, uno japonés, y parece que en el caso español lo que exportamos son nombres de grandes cocineros y no tanto la gastronomía, porque aquí en nuestro país se conoce la gastronomía italiana, pero ningún gran chef italiano, y sin embargo fuera es todo lo contrario. Todo el mundo conoce a Arzac, a Adrià, a Joan Roca. Parece que ese concepto también se conoce solamente grandes cocineros, ¿no? Sí, tienes razón. La verdad es que no lo había pensado. Es decir, es verdad que ocurre así. Es decir, se conoce nuestra cocina, pero por el cocinero, no por en sí, por el plato determinado. Y digo, yo creo que de nuestra cocina pues conocerán la paella, nada más, pero no conocen otros platos. Entonces, hace poco yo también soy vicepresidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, soy vicepresidente de Alicante, y hace poco se hizo un memorándum de los 100 platos representativos de la cocina española. Pero fíjate, hace poco, esto fue hace 6 meses, porque querían, digamos, iniciar una labor de conocimiento sobre cuáles son los 100 platos. O sea que a estas alturas todavía estemos haciendo un listado de los 100 platos que representan la gastronomía española, pues fíjate tú, o sea que no se conoce, no se conoce. En eso llevamos atrás hoy también, pues en los estudios, fuera hay escuelas de hostelería, escuelas internacionales, y sin embargo aquí nos ha costado hasta el momento que, bueno, en España ahora está el Centro Este Vasco y ahora la Universidad Católica. Hablamos un poco, retomamos el tema de los estudios, que ya llevan un primer semestre. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo ves tú la acogida que están teniendo? Pues muy bien, están muy bien, porque, quiero decir, también los alumnos que tenemos además vienen de distintos sectores, es decir, incluso vienen gente que ya ha estudiado otra carrera, tenemos un ingeniero. Entonces, bueno, primero lo que les produce sorpresa, porque hay determinadas asignaturas que a lo mejor, como es una carrera desconocida, pues claro, no imaginaban que estaban ahí. Es decir, para un ingeniero estudiar pues bioquímica de los alimentos, pues hombre, es un poco fuerte, pero claro, hay que conocerla. O, por ejemplo, para alguien que viene de formación profesional, que ha estudiado el curso superior de cocina, que solo ha estudiado técnica de cocina y se encuentra que le dices, no, pero diga, es que usted encima va a tener que trabajar sobre neurogastronomía y cómo funciona el cerebro. Pues claro, también le pilla como no es por sorpresa, pero
choca, ¿no? Le choca. No saben a qué se van a enfrentar. Exactamente, es decir, es que además incluso es una carrera nueva. Es una carrera nueva, el Basque Culinary, que también tiene un grado, van por tercero, o sea que tampoco tienen, digamos, la experiencia de a qué les lleva todo esto, no la saben. Además tampoco saben la investigación en eso a dónde les va a llevar, que es lo más interesante casi de la carrera de gastronomía, es que cuando terminen los alumnos y empiecen a ver proyectos de doctorado, proyectos de investigación, pues no sabemos hacia dónde irán, o sea, yo lo desconozco. ¿Y eso de la neurogastronomía? Exactamente, ¿a qué te refieres? Pues mira, es la neurogastronomía, o sea, es una asignatura de la que ya apuntaba algo Vázquez Montalbán, que debía existir, y de una manera práctica fue lo que hizo Fernanda Adrià con su cocina tecnoemocional. Ajá. Es decir, nosotros tenemos 5 sentidos y entonces la comida, además Adrià utilizaba los 5 sentidos, incluso los engañaba muchas veces. Por ejemplo, él hacía una cosa que era te planteaba una sardina, o te traía una sardina con una espuma como era de frambuesa. Claro, tú veías una sardina con una frambuesa, y entonces ya aquello rojo con la sardina, pues te decías, ¿esto qué es? Pero claro, en boca no era más que un boca, es decir, la frambuesa no es más que un ácido, o vinagre, y por lo tanto en boca no era más que un boquerón en vinagre. Entonces, ese trambantojo, es decir, el engañar al sentido, es lo que practicaba Adrià, que además nosotros en una de las especialidades tenemos cocina tecnoemocional. Entonces ahora lo que tenemos que enseñar a los alumnos es decir, mira, cuando alguien vaya a comer a tu restaurante, si es que decides poner un restaurante, sus sentidos van a estar trabajando. Es decir, si hay ruido, si no solo los del plato, sino los del ambiente, de cómo está la luz, de cómo estás sentado, si la silla es cómoda. Todo eso, unido a que si el plato es bonito, si está bien presentado. Por ejemplo, yo podría decir, estas composiciones, por ejemplo, los restaurantes modernos, de pronto tienen composiciones como una pincelada por aquí de color verde, otra de naranja, que en el fondo la naranja puede ser zanahoria, la es de espinaca. Pero claro, la gente que estudia Bellas Artes lleva una carrera estudiando cómo componer y cómo saber qué colores son complementarios o suplementarios. Por lo tanto, si tú todo eso lo conoces, pues lo utilizarás de una manera a favor tuya, ¿no? A favor de que ese plato guste más. Con lo cual estamos hablando de ofrecer experiencias, ¿no? En vez de comer. Hasta ahora comenzaríamos como comer, como suplir una necesidad que tenía nuestro cuerpo, pero por lo que nos estás comentando, si ya la tendencia está yendo a que cada vez que uno disfrute en un restaurante o vaya a un restaurante, viva una experiencia gastronómica, ¿no? Es un cúmulo de... Es totalmente experiencia. Además, ahora está viendo que con la crisis la gente tiene menos dinero para salir. Y la vez que sale, si solo puede salir una vez, lo que quieren es, digamos, que ese día pues pasarlo bien y tener una buena experiencia en un restaurante, ¿no? Antes, cuando teníamos para todo y para ir muchas veces, pues te daba igual. Pero ahora, como sales tampoco, la vez que sales, quieres que sea un día, una vez que sea importante, que sea experiencial, que todo sea bonito, que estés cómodo. Eliges además el sitio Eliges el sitio muy bien, ya no es cualquier sitio, porque te vas a gastar ese poco dinero que tienes en ir a comer, por lo tanto eliges muy bien cómo gastas tu dinero en ese sitio, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, es totalmente experiencial. En ese aspecto, imagino, o como estás comentando, se está trabajando dentro del grado en gastronomía, en el resto de asignaturas. No sé si hay una línea o un punto en común que queráis transmitir a los alumnos. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta sí o sí a la hora de enfrentarse al mundo laboral dentro de la gastronomía? Bueno, son muchas cosas. Además, yo me acuerdo que casi todas las dije en el discurso que pronuncié cuando vino Joan Roca. Hay una línea transversal que recorre, digamos, todos los cursos del grado, y es que la tradición como punto de partida para la innovación. Es decir, si no se conoce la tradición, difícilmente se va a poder innovar. Y por lo tanto hay que ser un gran experto en la tradición y además un gran estudioso de la tradición. Esto también lo recordó Joan Roca cuando puso el vídeo final de los libros. Dice, sí, y es así, es decir, nadie puede ser un Picasso, empezar a hacer cubismo antes de saber pintado bien, es decir, porque entonces no te lo crees.
Entonces, esa es la primera. Luego hay una segunda línea que me gusta recalcarla, entonces, que es el tema de la sostenibilidad, el tema de la proximidad, es decir, sostenibilidad porque estamos en un mundo que necesita aprovechar sus recursos y por lo tanto todo lo que hacemos y en cocina hay posibilidades de, digamos, de desaprovechar recursos y por lo tanto eso tiene que ser una cosa constante durante todos los cursos que además luego se lo lleven a su práctica profesional. El tema de la proximidad también es un tema que queremos recalcarlo en todo el grado y es la cocina del lugar en el que estás, ¿no? Y los productos del sitio en el que estás ejerciendo tu actividad, ¿no? Y, por ejemplo, toda esta, que me parece bien, las tendencias ahora de cocina japonesa o de cocina, no sé, de estas cocinas de fusión, lo que pasa es que muchos de los que están haciendo esas cocinas de fusión, que son los buenos, utilizan productos precisamente españoles, es decir, pueden hacer una cocina japonesa con producto español, con lo cual ya es una fusión total. Entonces, creo que es importante que la gente conozca los sitios, es decir, cuando llegue, porque puedes trabajar en Murcia, pero puedes trabajar mañana en La Coruña, ¿no? Que en el momento en que uno llegue, que se informe sobre lo que tiene allí y a partir de ahí haga una cocina inspirada en los productos que tiene allí, no en otros sitios, ¿no? Y luego, pues lo que les decimos también, yo creo que es constantemente, que decir que esto no es una carrera que dura, es decir, no es para un trabajo de 8 horas, si es que deciden dedicarse a la restauración. Esto es horas y horas y horas y horas, vamos. Yo si fuera alumno, que no sé si lo están haciendo, pues es decir, llegaría el fin de semana y yo no me quedaría en casa, yo me pondría a trabajar en un restaurante. O sea, que decir, es un trabajo que no cesa. Es otra cosa, ¿no? Ahora está poniéndose muy de moda, pues con este tipo de programas y realities, la cocina, ¿no? Como que está teniendo mucho tirón. Me imagino que también les plantearéis el tema de que no se dejen deslumbrar solo por lo bonito que pueda verse, ¿no? Que detrás de ese escaparate tan bonito, de la fusión de los platos y tal, hay muchísimas horas de trabajo y un trabajo muy sacrificado. Joan Roca me lo dijo, ¿no? Que decir, que cuando uno llega ahí es que llega por algo, no es porque ha inventado nada, es por horas, pero horas de sacrificio, horas de humildad, porque el buen cocinero es humilde, no porque sea una estrella de pronto... no has hecho un genio ya de la cocina, un genio, ¿no? Entonces tiene que ser humilde, tiene que ser porque la humildad te lleva a querer aprender más. Es decir, son como características personales que yo creo que en el caso de alguien que se quiere dedicar a la restauración tienen que estar incluso en calidades de superdotados en ese tipo de cualidades, ¿no? Porque además van a trabajar en unas condiciones que no son normales, van a trabajar en unas condiciones de temperatura. Por ejemplo, una cocina no se puede climatizar porque crearía una serie es decir, el aire acondicionado con las extracciones crearía, no funcionaría. Entonces trabajan con una temperatura determinada, alta. Trabajan a nivel de estrés, es decir, de pronto tú llegas a un restaurante que entran 100 personas y se le ocurre entrar 100 personas a la vez y tienes que dar 100 comidas. Entonces eso es tremendo. Siempre me he preguntado cómo lo hacen, ¿no? Y luego además tienes que trabajar a horas donde la gente, mientras la gente va a divertirse porque va a tener experiencias en un restaurante, tú estás trabajando para que esa gente tenga experiencias. Y a una hora donde la gente no está trabajando, es decir, es su hora libre, es la hora de por la noche, y tú estás trabajando cuando la gente está disfrutando, ¿no? Entonces son una serie de condiciones que hace que tengas que ser un ser especial, ¿no? para ejercerlas. No cualquiera, vale. Estábamos hablando de Joan Roca, que estuvo en la apertura del curso del grado en gastronomía en la universidad, pero además de él, creo que también se va a trabajar con otros chefs muy conocidos, entre ellos, si no me equivoco, con Pablo González Conejero, que es el único cocinero de la región de Murcia que cuenta con una estrella Michelin. Pablo ya es director, lleva, digamos, toda la tutoría de la asignatura de técnicas de cocina, ¿no? Es el, digamos, no pareciera algo, el tutor de esa asignatura, ¿no? Entonces, por Pablo pasa... Todo un lujo, por otra parte, ¿eh? Por Pablo pasa, digamos, el control de lo que se está enseñando, los profesores que la están dando, y bueno, y en su momento, pues Pablo también
trabajará sobre determinadas seminarios o másters o lo que como queramos llamarle. Además, sí, perdona, Paz. En Madrid Fusión creo que también tuvieron oportunidad de hablar con muchos chefs y de comentarle el proyecto de la UGAN, creo que se interesaron muchos. bastante. Estuvo más Firo también ya está, Firo también está colaborando con el grado, es decir, precisamente va a dar una parte práctica de la asignatura de neurogastronomía. Ahí estamos viendo imágenes precisamente del pasado fin de semana, no del anterior, en Madrid Fusión, ese desembarco no solamente de la... Ese es Martín de la universidad, sino también de los cocineros murcianos que allí estuvieron y de todos los grandes chefs españoles que se dieron cita allí, ¿no? Tuvo que ser, para un enamorado de la cocina, don Antonio, tuvo que ser una auténtica experiencia, pues sí, poder verlos cocinar y compartir experiencia con ellos. Por ejemplo, hombre, Susi López, que ahora, claro, está en televisión. La conoce todo el mundo, ¿no? Pero y entonces la conoce todo el mundo. Y yo, claro, la conozco desde hace tantos años que cuando ni siquiera tenía estrella Michelin, ¿no? Y claro, pues me hace gracia verlos así en plan... En plan estrella, ¿no? Sí. Por ejemplo, apareció por allí la que ha ganado el concurso de Top Chef. Está Bego, la de la salita, y apareció, pero bueno, ha habido una persona que la conozco también, que le ha ayudado a cambiar la imagen y apareció como una estrella de cine. Sí. También vimos ahí, bueno, la Le Cordon Bleu, creo que también tienen un acuerdo, una escuela, ¿no?, internacional muy importante, y también hay algún contacto con la universidad. El que sale ahora es Kiko Moya. Kiko Moya también tiene un restaurante, La Escaleta, y tiene una estrella Michelin en Cocentaina, y es un gran cocinero, Y luego llevamos 3 murcianos también que lo hicieron muy bien, Estrella, creo que también tenemos grabadas las imágenes. Pablo y Sergio junto con ella fueron los 3 que hicieron una demostración el primer día. Me gustó mucho, creo que uno era un paparajote hablando de esos productos cercanos, ¿no?, con tataki de conejo, o sea, utilizar técnicas a lo mejor de otras cocinas, pero con los productos de aquí. Es lo que hablábamos antes. Sí. Es esa fusión cuando haces técnicas de otro país, pero con productos tuyos, ¿no? Muy curioso, sí. Vamos, al revés sería más difícil, ¿no? También está David Muñoz, que es la revelación, ¿no?, el del restaurante Diverso. Pero es que además David Muñoz... Luego aproveché esos días también para ir a otro gastrobar que ha puesto que se llama Strixo. Ah, sí. Y es una locura. ¿Sí? O sea, porque además es todo música house. Mientras están trabajando hay 6 tíos trabajando en una cocina a vista, toda la gente se sienta alrededor y con música house. Y entonces acabas frenético, acabas de los nervios, de verdad. Él contaba también, hablando del sacrificio, que él pues había sacrificado a su familia, que lleva trabajando desde 14 o 15 años, que él y su mujer pues no paraban de... Vamos, que eso no es que de repente haya salido él y le haya venido una iluminación y sepa hacer ese tipo de cocina, sino que es una cosa que él ha madurado desde hace muchos años y ahora es capaz de hacerla. Sí, además ellos trabajan de una manera... Es muy creativo no solo en el plato, sino en el formato del plato. Él, por ejemplo, trabaja una cosa muy divertida, hablando de fusiones. Él, por ejemplo, te plantea, nunca te trae nada en un plato, sino unas tablas, ¿no? Y esa tabla puede tener 2 ingredientes, o sea, dos preparaciones, ¿no? Nunca viene, siempre viene un camarero que te la termina, o sea, no viene terminada de cocina, viene y te la terminan. Concretamente, últimamente que estuve, es decir, había una cosa que era, no me acuerdo qué era, pero bueno, el caso es que terminaba la primera y luego te comías la segunda, pero venía un señor antes a terminarte la segunda. Y con las sobras de ambas cosas te daban unos cubiertos que en cada servicio te cambian el cubierto con una espátula. Entonces recogías con la espátula las sobras de uno y de otro y te lo comías. ¿Qué es lo que hacen los chinos cuando, no sé si os fijáis los chinos cómo comen en un bol, o sea, ellos se piden un bol con arroz. Y entonces van cogiendo lo que les den y lo van depositando en ese arroz. Pescado, carne, no sé qué. Y entonces, pero van comiendo, digamos, la carne y se dejan el arroz. Y al final se comen el arroz con todo lo que ha empapado de todo. Es un poco lo que hace él. Claro, es que al final la cocina, imagino que lo iremos viendo a lo largo del programa, algunos lo definen como un acto de amor, ¿no? Incluso. Dicen que no es simplemente ir uniendo ingredientes para que finalmente dé lugar a ese plato que a todos nos gusta degustar, sino que es mucho más, ¿no? Es ir poniéndole un poquito de cada uno, es
hacer una entrega total y absoluta a ese plato que finalmente se va a comer el cliente. No sé cómo entiendes tú como director de la Cátedra Internacional en Gastronomía Mediterránea, ¿cómo entiendes la cocina? Bueno, yo lo entiendo como una conjunción de muchas cosas, de muchísimas cosas. Precisamente fuera el interés de trabajar en un grado, ¿no? Porque hay gente que, pues eso, incluso de la calle, que piensa que ir a un restaurante es ir a comer. Y entonces estamos hablando que es un tema experiencial. A partir de que es una experiencia, pues se tienen que dar, es decir, una sintonía de cosas que, es decir, si tú pudieras descomponer el momento en el que a ti te sirven un plato y pudieras descomponer en hechos que están ocurriendo al mismo tiempo, dirías, jo, es decir, porque claro, el plato significa porque te lo han servido bien, luego tiene que haber un camarero que sepa servir bien, como hemos hablado ya, tiene que estar en un ambiente de luz pues que sea agradable, es decir, el sonido, pero si vamos descomponiendo cosas, llegaremos hasta que, es decir, lo que te estás comiendo, dónde se ha criado o dónde se ha producido, qué tipo de producción ha hecho, es decir, como si pudieras descomponer ese hecho que se produce en ese momento que tú vas a un restaurante y supieras decir, se producirán tal cantidad de situaciones o tal cantidad de gente que está trabajando simplemente en una cosita pequeña, que dirías, jo, pues yo creo que claro, es decir, cuando todo se conjuga para que todo salga bien, es el momento maravilloso, ¿no? Y es el que hay que trabajar sobre todo, y el grado lo que pretende es que la gente conozca todo eso, y incluso no solo de la gente que estudia, sino incluso enseñárselo a la gente que consume, ¿no? Porque saber qué estás comiendo y de dónde sale y el vino que para te dé valorarlo información. En su justa medida, por ejemplo, claro. Yo valoro mucho estos sitios donde te cuentan qué lleva, cómo lo han hecho, el vino, que te cuentan un poquito del vino. Es decir, yo, por ejemplo, nunca... O sea, yo voy a un restaurante y nunca pido un vino que conozco, porque pues, si lo conozco, ¿para qué lo voy a pedir? Entonces, además, lo puedo comprar yo. Entonces, yo siempre voy a pedir un vino que no conozco, porque para eso voy a un restaurante. Siempre en función del precio que puedo pagar, pero dígame, por este precio, dígame esto un vino, recomiéndome esto un vino. Entonces te empiezan a decir, ¿conoce usted este? No sé qué, tal. Ah, pues ese no lo conozco. Pues es el que veo, pero no bebo el que ya conozco. Entonces todo es es decir, si la gente que va a un restaurante fuera, digamos, con esa capacidad de conocer o de aprender, pues hombre, las cosas serían de otra manera. Yo entiendo que se producirían circunstancias que ahora mismo en muchos casos no se producen. Estamos hablando todo el rato, quizá un poco en poner en valor lo que hacemos, lo que sabemos hacer, que quizá no lo hayamos vendido y ni siquiera nosotros mismos hemos llegado al punto de valorarlo. Aún así, a pesar de que ahora se está poniendo muy de moda la cocina, pero quizá podríamos aprovechar el tirón, pero que no se quede en un modo frívolo, sino de verdad, ¿no? Con estos estudios y teniendo una cultura quizá de la comida y la gastronomía, para ponerlo en el valor, o sea, una puesta en valor importante, que además nos ayude también en ese turismo que nos hace falta y que está siendo un revulsivo en nuestra economía, que nos ayude a presentar lo que sabemos hacer, porque en España se come fascinante, muy bien. Así es. Mira, por ejemplo, ahora en un caso... Además, aprovechando que entrevistáis a Estrella Morente, yo me acuerdo que se planteó dar una comida a Estrella Morente, y entonces la comida que se le dio era una cocina moderna, ¿no? Por supuesto, una cocina, digamos, de innovación, pero yo planteé, digo, pero vamos a ver, vosotros sabéis que la gastronomía gitana es importantísima, o sea, tiene un valor, porque además está enraizada con la cocina árabe. Entonces, claro, es decir, en el momento en que tú te plantearas darle a Estrella Morente una cocina de innovación inspirada en los platos gitanos, pues dirías, hombre, pues me parece que incluso hemos rematado mejor, ¿no? Pero eso requiere, es decir, un estudio, una capacidad de estudiar en qué consiste esa gastronomía gitana, que además yo tengo muchos amigos gitanos, y me dicen, ¿no? Y me hablan de ella, ¿no? Y la olla gitana, pero la olla gitana es lo que más se conoce porque hay muchas cosas más, ¿no? En el momento en que eso apareciera otra línea de trabajo. Claro.
Para que veamos todas las líneas de abajo y lo amplia que puede ser el mundo de la gastronomía, porque además en este plato Estrella Morente nos confesaba que a ella le encantaba la cocina, que era una buena cocinera, que ella disfrutaba, ¿no? entre fogones preparando precisamente pues eso, platos para los suyos. Tienen sus arroces que utilizan, bueno, pues debido a cómo ellos se mueven, pues utilizan ingredientes que a lo mejor en otros no utilizan, ¿no? O sea, que ellos tienen su propia cocina. Y además aquí en España tenemos la inmensa suerte de que cada región prácticamente tiene una gastronomía particular. Muchas veces hablamos de gastronomía española o gastronomía mediterránea, pero es que en el caso de España además la comida que hay en Murcia es totalmente diferente a la que podemos encontrar en otro lugar de España. Y yo creo que eso también es lo que hay que potenciar, ¿no? Desde dentro. Gracias también a los chefs que trabajan fuera, a los que se conocen en el exterior, potenciar la gran riqueza que tenemos en nuestro país. Fíjate, nosotros también ahora estamos trabajando como al revés. Estamos trabajando para que en un momento dado, en Murcia, digamos, será un acto que se llama Cocineros Murcianos en la Diáspora. Y lo que queremos hacer es, todos aquellos cocineros murcianos que están por ahí trabajando, pero además que han aprendido técnicas de cocina o otras cocinas, que vengan. Claro. Digamos, ¿para qué? Porque a lo mejor ellos se fueron, ellos llevan su raíz en Murcia. Supongo que esa raíz la están trabajando en otro lado, o de alguna manera sale, ¿no? Luego, lo bonito que es decir, bueno, te traigo aquí y ahora enséñame lo que estás haciendo y otra vez te traigo, digamos, vuelve otra vez a recuperar tus raíces. O sea, es un acto que estamos preparando, que será hacia marzo o abril. Estamos preparando es junto con una conferencia que habrá, pues un acto que será de cocineros en la diáspora, cocineros murcianos en la diáspora. La verdad, interesante cuando menos. Si os parece, hacemos un alto en nuestra conversación, nos marchamos a publicidad y enseguida volvemos esta noche en Trivium. Seguimos en Trivium. Esta noche estamos hablando con Antonio Marqueriel, el director de la Cátedra Internacional de Gastronomía Mediterránea de la UCAM. Hemos estado hablando de todo lo que engloban los estudios de gastronomía en la UCAM, pero dentro de esos estudios y de los cocineros con los que se encuentra, no nos queríamos olvidar tampoco de Paco Torreblanca, porque hay una parte especial y específica dentro de esos estudios que hablan de la repostería, ¿no? Claro. Nosotros él llama cocina dulce, ¿no? Entonces, hay 3 asignaturas de cocina dulce que van a estar dirigidas por él y por su hijo, Jacob, pero luego aparte con él, a su vez, estamos trabajando en un título, o sea, él tiene una escuela de pastelería en su obrador. Es una escuela que se llama el International School of Pastry Arts. Entonces estamos creando un título propio con esa enseñanza que él ya da, incorporando determinadas asignaturas, bueno, pues que creemos que completan, no es de técnica, sino completaría más, y sería un título propio de la UCAM, trabajando con Paco Torreblanca. Aparte, dentro de la cátedra, no sé si te ha contemplado también la parte de la enología, porque siempre se ha dicho que una comida la arregla o la estropea un mal vino. También estamos preparando un gran máster en sumillería, que no sé si será grado. Precisamente este jueves, como en la finca, con gente que va a proponer a crear ese grado es un grado, sería bilingüe, además será bilingüe. Interesante. Entonces, hay una parte también en el grado que se dedica a sumillería. Pero lo que pasa es que yo, lo que sí que he dicho, que se enfoque esa sumillería más al maridaje con la comida que a la sumillería en sí. Porque claro, ser sumiller o ser enólogo, es decir, son unos estudios que van aparte y además son amplios. Entonces, claro, es decir, tú tienes que tener un conocimiento, pero el conocimiento no solo del propio vino, sino de lo que tiene que ver con la comida, ¿no? O de lo que comes, ¿no? Entonces será un poco ir enfocado hacia esa tendencia, es decir, vale, sumillería, pero enfocada a maridarla con lo que estoy haciendo, en busca de esa experiencia a la que estábamos hablando, ¿no? De que el vino forme parte de esa experiencia culinaria cuando uno va a degustar. Incluso no vinos, incluso no vinos. Es decir, también deberíamos trabajar en que uno pueda hacer una comida de degustación con algo que no sea alcohólico. Con agua, por ejemplo, hay unas
unas cartas muy amplias de aguas, de aguas Sí, diferentes, no, diferentes hay tipos. otras cosas con agua, no, por favor. Con agua. Con agua. El agua Las rompe hay, los las caminos. hay. ¿Agua? El agua para las ranas. Bueno, lo que ahora que todo lo traducimos un poco en términos económicos, estaba pensando un poco en el impacto que va a tener en la región de Murcia tener unos estudios que abarquen pues también la sumillería, como estás diciendo, y considero que quizá pues, nuestros espectadores podrán darse cuenta que va a ser un polo energético, un foco de atracción y que además puede ser que Murcia se sitúe en el mapa, que siempre está situada porque comemos muy bien aquí, tenemos buena gastronomía, pero bueno, con estos estudios terminamos de darle forma un poco al espectro que tenemos aquí en la región de Murcia. Y estamos preparando otra cosa también, que son los talleres de verano. Los talleres de verano que serán en Cartagena. Y los talleres de verano habrá un taller de primero, segundo, tercero y cuarto. Y es para profundizar en temas o en cocinas que no nos ha dado tiempo a profundizar en el grado, ¿no? Ahí el primer taller es taller profundización en cocinas mediterráneas fundamentales, que son la española, la italiana y la francesa. El segundo taller es de profundizar en cocinas mediterráneas internacionales, son resto de países. El tercero es profundizar en cocinas internacionales, ahí estará China, Japón, Perú, etcétera, etcétera. Y el cuarto tendrá que ver más con, el alumno ya habrá acabado, y tendrá más que ver con la globalización o con internacionalización, ¿no? Pero cada taller a su vez va a estar unido, es decir, no solo en práctica culinaria, sino unido con lo que pasa en Cartagena. Y lo que pasa en Cartagena, es decir, con la gente de Cartagena. Entonces eso lo vamos a ligar a un festival de cine gastronómico. Es decir, vamos a trabajar en dos líneas. Una, de enseñanza, este año va a ser Francia. Supondrá eso, pondréis la película El Festín de Babette, no sé si la habéis visto. El Festín de Babette es una película danesa, pero es decir, la protagoniza una cocina, es una historia de una cocina francesa que se va a una comunidad mormona en Dinamarca, en el siglo XVIII, pero principios del XIX, ¿no? Y lo que pretendemos es que esta cocina francesa, si conseguimos traerla, que tire 3 estrellas Michelin en París, trabaje con los alumnos en la cocina francesa por la mañana, que los alumnos por la tarde conozcan lo que es la gastronomía, es decir, vinos franceses, quesos franceses, lo que es gastronomía francesa. Y luego, con el Festival de Cine, que esta cocinera reproduzca el mismo menú, como cena de apertura, reproduzca el mismo menú de la película, y relacionado con lo que hemos dicho antes de tradición e innovación, es decir, que como cena de clausura de los talleres, interprete cómo haría la cocina francesa, cómo interpretaría ese menú de esa película hoy en día la cocina francesa, ¿no? Claro, toda esa parte está abierta al público de Cartagena. Y luego además relacionado con, que sería el tema principal de los talleres, que sería cine, fotografía y arte en gastronomía. Es decir, trabajando también con exposiciones fotográficas relacionadas con la gastronomía, etcétera, etcétera. Y abierto al público para que se implique, ¿no?, que en los se implique. proyectos. Pero eso significa que cuando estuvieran funcionando los talleres de cuarto, tendríamos gente trabajando en cocinas francesa, italiana, no sé qué, otra gente trabajando en cocina árabe, cocina marroquí, no sé qué, otra gente trabajando en cocina japonesa, un festival de cine por todos los lados, exposiciones, es decir, todo eso, es decir, cuando lleguemos a cuarto, pues será pues una gran fuga de Bach, una gran fuga de Bach, es decir, que eso lo que hace es poner por supuesto que va a poner a Murcia como protagonista de ese hecho, ¿no? ¿Y cuál es la salud de nuestra gastronomía? Como ha dicho anteriormente Maru, en Murcia se come bien, tenemos tradición de cocina mediterránea, pero nuestros cocineros, lo que se hace, ¿hacia dónde va esa gastronomía? ¿Cuál es la tendencia ahora mismo? Mira, yo, como sabéis, vivo en Alicante, ¿no? Mi abuela era de Murcia, yo he vivido mucho en Murcia y venía mucho, mi abuela era de Molina. Yo me quedo sorprendido. O sea, yo antes venía mucho, me acuerdo que en esas cosas que yo hacía de viajar, cuando yo me voy a Torrevieja a poner mi estudio de arquitectura, yo estaba como loco por venir a Murcia al Rincón de Pepe. Cuando estaba Raimundo supuso una innovación muy alta en la cocina murciana, digamos, innovación creativa, ¿no? A partir de ahí, es decir, ya que no esté Raimundo, es decir, en Murcia se ha refugiado en una cocina tradicional fantástica, de producto, fantástica. Yo considero que está, es decir, como es una especie de olla en ebullición, donde cuando salte va a ser
espectacular, porque, claro, es decir, la innovación no puedes frenarla, ¿no? Y no puede ser tantos años de cocina tradicional sin innovación. Entonces ya empiezan a haber como ciertos brotes de innovación. Por ejemplo, aparece Pablo González Conejero, pero claro, en una cocina tan importante como la murciana, que solo haya un restaurante con estrella Michelin, dices tú, hombre, algo falla, ¿no? Algo pasa, o algo falla, o hay que moverse un poco más. O hay que moverse. ¿no? Es decir, pero digo, están apareciendo, por ejemplo, y representantes de esa cocina empiezan a verlos estuvieron representados en el acto que hicimos con Joan Roca, en la comida que hubo, ¿no? De hecho, fue Pablo el que hizo de comisario de esa exposición, ¿no? Porque mientras que en organización de un evento alguien le llama evento, pero sin embargo desde la universidad lo que hacemos es que eso no es más que comisariar una exposición de los que están dando una comida moderna representativa de Murcia, ¿no? Entonces alguien elige esos, pero los elige por alguna razón, no porque son sus amigos, ¿no? Entonces está ocurriendo eso. Ahora, son gente todavía muy joven. Hay que darles, a no ser que salga el genio y tal, pero son gente todavía muy joven que les falta cierto recorrido, pero yo creo que en poco tiempo se verán aquí resultados importantes. Falta también que haya un apoyo empresarial a un proyecto, que haya un proyecto empresarial, que haya apoyo a esa gente que lo está haciendo bien, ¿no? Pero en el momento en que hubiera cierto apoyo, pues aquí habría más estrellas Michelin. Seguro. Allí en Madrid Fusión, las jornadas por la tarde las titularon Saborea España. Yo le pregunto, ¿a qué sabe España? Y luego le quiero preguntar, ¿a qué sabe la región de Murcia? España sabe, ¿cuál es la canción que dice eso? España sabe alegría. Eso está muy bien. Alegría. Entonces, la forma en la que comemos nosotros es que nosotros tenemos un condicionante especial, es que somos mediterráneos. Y entonces la forma de comer nuestro es de festejar. Y eso, si nosotros muchas veces nos reunimos no por ir a comer, sino por estar con los amigos, con la familia. Y por lo tanto, decir, la gastronomía es parte de nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y claro, como te relacionas porque te quieres reír con tus amigos, pues que decir, sabe a alegría. La gastronomía española sabe a alegría siempre, ¿no? Sabe a cuando se utilizan los productos, saben a productos que tienen un sabor espectacular y único y diferente a otros del mundo. Es decir, por eso somos diferentes. O antes tú me preguntabas sobre la gastronomía murciana, que claro, es diferente porque utiliza productos de aquí. O sea, por ejemplo, un pescado del Mar Menor, pues es diferente a otro pescado. Y una dorada del Mar Menor es una dorada del Mar Menor, y no es cualquier dorada. O un mújol, o no sé, cualquier cosa, ¿no? La verdura yo creo que también es la parte que está aquí pendiente, es la asignatura pendiente en Murcia. Ahora, por ejemplo, de Madrid Fusión me ha interesado, por ejemplo, Rodrigo de la Calle, que en Aranjuez está trabajando con las verduras, pero yo estuve comiendo en su restaurante y tiene un menú de degustación de 12 cosas hechas todas con verdura, hasta un arroz negro, que el arroz no es arroz, son unas verduras. Y la tinta no es tinta de calamar, está hecho con otra verdura. Es decir, creo que las verduras es algo que además lo tiene Murcia, pero todavía no lo ha trabajado de manera creativa. Es como Y sin embargo tenemos un cocinero murciano fabuloso, con Rodrigo de la Calle, que es... se me ha olvidado, me viene... Bueno, el primer chef de Rodrigo de la Calle es murciano. Luego, él ya conoce esa forma de trabajar las verduras de una manera creativa. En el momento en que lo traigamos, que lo traeremos, para que haga algún seminario con nosotros, lo que haré es enseñar a la gente de aquí cómo se trabajan las verduras allí, que lo están haciendo de manera... O, por ejemplo, en Navarra también las trabajan muy bien. Creo que hay que incidir sobre cómo trabajar en las verduras de la región de Murcia. O sea, en el fondo, bien sea en la región de Murcia o en el resto de España, sí que es cierto que nos falta todavía explotar un poco más todo lo que tenemos, los grandes atractivos y los puntos fuertes que tiene nuestra gastronomía. Hace poco leí al cocinero José Andrés que decía que España necesita, y cito textualmente, un Zara de tapas y pinchos. ¿Usted está de acuerdo?
en esta... Un Zara de tapas y pinchos. A mí no me... Lo venía a decir para alguien que realmente creara un imperio gastronómico y lo pusiera pues, al alcance de todo el mundo, ¿no? Hoy nadie contempla que no exista un sitio donde no haya ido Amancio Ortega en referencia a esa exportación, ¿no? A ese coger un producto español y llevarlo a un montón de sitios y que esté ahí, a lo mejor. Venía a referirse en ese sentido. ¿Usted cree que eso es necesario? Hay gente que lo está intentando. Lo que pasa es que tampoco se entiende, es decir, esa forma de comer nuestra tapeando, que mucha gente ha estado adoptando, incluso hace 2 o 3 meses fue el Día Internacional de la Tapa, y se sumaron países como Japón, Perú, es decir, porque lo que pasa es que esa forma de comer nuestra es muy nuestra, entonces no es fácilmente entendible en los sitios, no funciona. Es decir, porque la tapa no es comer de pequeña ración, solo. La tapa es tapear. O sea, si hay una acción de la tapa que es el tapear, es decir, de un sitio a otro. Eso hace comer que... poquito en varios sitios distintos. Poquito en varios sitios, que recorrer la calle la recorres porque hace buen tiempo, porque somos mediterráneos. Claro, ese concepto de tapear luego es muy difícil. Es decir, yo creo que es una especie de no aberración, pero es decir, el comer ración pequeña en otros sitios no es comer de tapas. O sea, es comer otra cosa. Es complicado, ¿no? También con la situación económica que tenemos actualmente en nuestro país, dicen que estamos en los dos extremos también a la hora de comer. Los hay que gastan muy poquito en comida y otros que lo dan todo, vaya, por así decirlo. ¿Usted cree que esa es la tendencia? Que hay restaurantes que o son muy baratos para precisamente poder llegar a todos los bolsillos y otros que se especializan hasta la extenuación, prácticamente por así decirlo, para poder satisfacer toda esa demanda de paladares exquisitos, que también los hay en nuestro país? La cocina, digamos, de producto es una cocina cara. Es una cocina cara porque el producto está caro, pero además si le añades que hay servicio, si hay un buen servicio, es decir, porque todo eso que suma a que es decir, eso que vas a esos restaurantes pagues mucho dinero. Claro, si empiezas a quitarle cosas, pues entonces puedes llegar a una comida barata. La comida barata, digo, no tiene por qué ser mala. O sea, hay gente que está haciendo, por ejemplo, hay una persona que está en Denia, tuvo una estrella Michelin en un restaurante que se llama La Seu, en Moraira, acabó quemado, digamos, del estrés que producía el tener una estrella Michelin, es padre de muchos cocineros que han salido, de Ricard Camarena, que están gente bueno, pues él ahora tiene un restaurante y no me acuerdo el nombre otra vez, que soy fatal, es la edad. Con todos los restaurantes y todos los cocineros que llevan en la cabeza no me extraña. Bueno, pues él tiene un restaurante ahora donde, Miquel Ruiz se llama, Miquel. Él tiene un restaurante que se llama el Baret de Miquel. El Baret, por 25 euros, puedes comer una cocina, pero como si fuera una estrella, ya la tuvo, una cocina espectacular por 25 euros, pero espectacular, dices tú, pero ¿cómo puede dar esto por 25 euros? Pues lo da. O sea, es decir, que no sé, yo creo que también, ya te digo, pero ahora, ¿qué no tiene? Pues no tiene grandes instalaciones, no tiene, es decir, pues está ahí un camarero, él y su mujer. Claro, todo eso hace que darlo más barato, en el momento en que quieras dar un servicio de lujo. Vinos, pues hombre, no tendrás los más caros, pero si vas a un sitio de los que pagas mucho, pues a lo mejor tú estás o quieres pedir un vino que vale mucho, entonces en los otros bares no podrás tenerlo, ¿no? Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo, sí, sí. A mí me gusta mucho el componente emocional de la gastronomía, por eso le preguntaba antes por la neurogastronomía. Y todos tenemos algún plato en nuestras vidas que vinculamos pues, en algún momento emocional o con algún ser querido. No sé, pues los arroces en familia o, no sé, la sopa de mamá cuando te pones malito, alguna cosa así. ¿Cuál es su plato? ¿Qué plato tiene un fuerte componente emocional? Pues mira, a mí me ocurrió, ¿os acordáis la película Ratatouille? Sí. Cuando el crítico prueba la ratatouille y de pronto se le cae el tenedor y empieza a recordar a su madre y tal. A mí eso me ocurrió en un restaurante que se llama, que está en Monóvar, se llama Pago Gandía, con un arroz de conejo y caracoles, que lo hacen a la leña con sarmiento. Y me acuerdo cuando fui, bueno, cuando lo conocí,
y el olor de ese arroz me vino, el arroz que hacía mi abuela en una finca que tenía en Molina de Segura, en Lorquí, y me recordó ese arroz. O sea, vino la misma situación que se produjo en la película. Luego también el cocido también, porque mi madre, yo vivía en Madrid, yo soy de Madrid, mi madre, no, aunque era de Granada, pero vivía en Madrid y decía el cocido fantástico. Es decir, cuando pruebo un cocido también me recuerda a mi familia y a mi madre. O sea, yo creo que esos dos platos. Y luego dicen que también la cocina sirve para conquistar, ¿no? Para galantear, para seducir. Tiene también ese componente, ¿no? Se le conquista por el estómago. Sí, sí, claro. ¿Qué cocinaría, o sea, un gran amor para enamorar? Sí. A ver, tomar apuntes los chicos de realización, así aprenden algo. Pues lo digo en mi secreto. Bueno, pues di uno más flojillo, no digas el tuyo favorito. Una recomendación. No, pues es que yo, como sé cocinar de todo, es decir, yo cogería, pero yo, por ejemplo, cuando cocino, me gusta hacer lo de los libros, es decir, cogerme un libro, o sea, no hacer lo que ya sé hacer, precisamente porque no tengo tiempo de cocinar, y entonces, es decir, cuando yo hago una cena, pues me tiro 2 días, y antes de los 2 días lo que cojo son libros, y digo, a ver, por ejemplo, esto de Girardet, o esto de Arzac, o esto de no sé qué, y digo, venga, voy a hacerlo. No lo hago por primera vez esa noche, sino hago pruebas. Primero, decir, a ver esto que es lo más difícil, si me sale bien, pum, y entonces hago pruebas sobre lo que veo que puede ser difícil, y ese día cocino algo que antes no he cocinado. Así es como sorprendo. Le preguntaba, como imagino que nos queda poquito tiempo, le preguntaba antes Maru a qué sabía España y usted decía que alegría. Retomó una pregunta que se quedó a medio. ¿A qué sabe entonces la región de Murcia? Pues alegría y amar. Amar, sabe mucho amar. A mí si me pones, aunque Murcia ciudad no esté al lado del mar, pero me sabe mucho amar y me sabe mucho a calle. Yo ahora mismo, los alicantinos presumen de barras, ¿no? De barras, pero es que las barras de Murcia son alucinantes. O sea, el pulpo al horno que hacen en Murcia es espectacular, espectacular. Ahora, hablando de los arroces, también es otro proyecto de la... Es decir, pero esto lo vamos a plantear en Benidorm, creamos un máster de arroces que durará 2 años, pero a realizar los lunes y los martes, ¿no? Porque creo que el tema de los arroces es un tema pendiente. O sea, en general, los arroces están bien, pero no son espectaculares. Es decir, hay sitios donde se toma un arroz fantástico, la media está ahí, pero luego hay mucha gente haciendo arroz que está por debajo de la media. Y es lo que comen la gente que nos visita, turistas, pero los que vienen de Madrid o los que vienen de otro país, ¿no? Y creo que la asignatura del arroz está pendiente. Y por eso vamos a hacer un máster desde la UCAM, vamos. Pues por lo que vemos y por lo que nos estás contando a lo largo de toda la noche, entre dulces, entre maridaje, entre arroces, la verdad es que lo que nos está dando lo primero es mucha hambre, luego ver que la cátedra de gastronomía mediterránea está muy viva, está en constante generación de proyectos que va a dar mucho que hablar y que desde luego va a convertir a la región de Murcia y a la UCAM en un centro importante donde esperemos que pasen pues los grandes cocineros de este país y de fuera, y en el que todos podamos ir aprendiendo y siendo un poco mejores cocineros, ¿no? Porque a nosotras por lo menos nos gusta y lo tenemos, lo intentamos. Y hay una cosa que se nos ha olvidado, porque creo que están construyendo un aula gastronómica futurista espectacular, donde nosotros vamos a meter ahí el hocico en nuestras cámaras para que también nosotros aprendamos algo desde casa. Eso tiene que ver algo... Alguien de aquí, de esta televisión, que se empeñó en hacer ese aula, y la verdad, hombre... Mira, ahí, bueno, están las obras, ¿eh? Esas son las obras de esa futura... Ahora pasaré a verla. Sí, de esa futura aula, porque evidentemente dentro de los estudios de gastronomía, aparte de que esos alumnos aprendan, pues la cocina no deja de ser algo de todos, y todos queremos aprender a cocinar y por qué no hacerlo a través de esas prácticas de alumnos, ¿no? Que nos convirtamos todos en alumnos. Es que podemos aprovechar sinergias de todos los sitios, porque hay un grado, entonces van a venir cocineros, pero aunque a lo mejor vengan y vayan al CCT, pero a lo mejor para determinadas cosas pues pueden estar aquí, o los grandes, o cualquier otro, ¿no? Y puede aprender y decir, oye, pues, ¿y por qué? Por ejemplo, yo me acuerdo, mi hijo va al liceo francés, y entonces mi asignatura siempre ha sido el francés, ¿no?
y ha sido pendiente. Entonces, desde el liceo organizaban un curso de francés para padres. Bueno, y aquí, pues aprovechando que tenemos una cocina, podemos hacer unos cursos de cocina para gente en un momento dado. Yo me apunto. Nosotras nos apuntamos. Un curso de cocina para aprender a cocinar algo, o pastelería o lo que sea, ¿no? Teniéndola, ¿por qué no hacemos? Evidentemente, cuando la tenemos, desde luego le daremos uso para aprender a cocinar, porque creo que llegamos tarde a estudiar el grado, llegamos un poquito tarde, pero bueno, Nunca desde es luego... tarde, hombre, tú tranquila, si algún día quieres dejar de ser plumilla, pues a la cocinera. Pues nada, cocinera, nos enfundamos el mandil, ¿no? Como decía mi abuela, y aprendemos a cocinar. Claro que sí. Antonio, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotras en el programa. Enhorabuena por esa cátedra, mucha suerte en esos proyectos y nada, estaremos por ahí cerca para ver si nosotras podemos aprender algo de gastronomía y de todo lo que estáis dando a conocer a través de la cátedra. El placer ha sido mío y muchas gracias. He tenido 3 presentadoras maravillosas que no me han hecho ninguna pregunta difícil ni mala, o sea que Fíjate. encantado de ir a vuestra televisión. No te hemos puesto en un brete y no te hemos preguntado que quiénes son mejor cocineros, si los hombres o las mujeres. O sea que para que veas que hemos sido buenas y en ese brete No vamos a entrar en la guerra de no te sexos. vamos a poner. Me mojo, ¿eh? ¿Sí? Si quieres me Vamos, mojo. mójate. Mójate. Pues todos los cocineros que son famosos hablan de que quien les enseña es su madre. O sea, que las mejores cocineras son las madres. Pues entonces con eso te lo digo todo. Bueno, pues entonces sí te hemos hecho... queríamos ponerte en un No brete, le pero al pillamos, no final le pillamos. no hemos Eso. conseguido pillarte. Muchas gracias, Antonio. A Buenas vosotras. noches. Chicas, buenas noches. Buenas noches. Martes. Hasta el martes que viene, ya sabéis que le esperamos a todos ustedes a partir de las 10:15. Hasta entonces, feliz semana.